Shalom Ubraja, estamos en Jubot Alevavot, Rabbeinu Bachye, del Pikuda, Shar Avodat HaElokim, y vamos a empezar, Bezrat Hashem, hoy, Perek Dalet, Perek Revi'i, 265. cuarto capítulo. En este capítulo vamos a ver el tema que estuvimos hablando de él en los últimos tres capítulos, los primeros tres capítulos, lo que denominó el Rabbeinu Bachye Hitorerut Shalidei Torah. O sea, el despertar, la idea del por qué y para qué necesitamos la Torah y para qué Shem nos dio la Torah. Y ahora, en este capítulo, el Rabbeinu Bachye va a definir ese hitorerut, ese despertar de la Torah, de la importancia de la Torah, como la profecía como la nebuá que Hashem envió a las personas para que sepamos cómo servirlo, cómo dirigirnos a Él. O sea que Hashem no dejó en nuestras manos cómo servir a Hashem, sino que no solamente nos indicó que lo debemos servir, sino que también nos dio la forma, la estrategia, que son las mitzvot de la Torah. Así también va a explicar que para que esto funcione, entonces, y que traiga el beneficio adecuado para las personas, la persona tiene que purificar su mente de todas las influencias materialistas que lo pueden perjudicar, para que pueda realmente llegar a una Avodat Hashem elevada, de comprensión, de entendimiento, de razonamiento. Y por eso el hombre tiene que elevarse tanto en los conocimientos de la Torah como en la emuná, la fe en la Torah, y que su Avodat Hashem sea con una gran kavaná, con una gran intención y con una gran pureza para poder servir a Hashem. Todo. Comenzamos. Vera'ui lanu. Es apto, adecuado para nosotros. Lever tzurata yara toria. Aclarar la esencia del despertar de lo que la Torah quiere de nosotros, entender ese punto. Vejelkei Torah, las partes de la Torah, cómo está compuesta, los componentes de la Torah, Umalot Anshe Chochma, y los niveles y las categorías de los hombres de la sabiduría, o sea, los Chachmei Torah, los sabios de la Torah, su gran nivel, Utchunatan y sus cualidades, sus rasgos, Ve'emunatan Ba y su emuná y su fe en ella, en la Torah, Ve'kabalatam Ota y cómo la reciben y cómo la llevan a cabo y la cumplen. Ve'omar, y diré, que hará Torah y Chazon Me'et Elokim, despertar la idea de la Torah, la esencia del despertar por medio de la Torah, es una visión, lo que llamamos Nebuá, la profecía, Me'et Elokim, que viene de Hashem, al yedei Ish mi bnei Adam, por medio de una de las personas, uno de los hombres que Hashem eligió, Moshe Rabbeinu, b'ma shehu tov einav mehem ba'avodato,
para enseñarnos qué es el Tov, qué es el bien en los ojos de Hashem, de su servicio, Legomblam al Kabbalatag Mul Baolam Hazeh, para recompensarlos por haberla recibido a la Torah, tanto en este mundo, Baolam Haba, en el mundo venidero, así como leímos este Shabbat, el Peshat Bechukotai, Chesed unedavá betová, bondad, nedavá, como entrega, y tová, y el bienestar que nos da la Torah en todos los aspectos. Entonces, aquí nos explica el Rabbeinu Bajie que la Torah es una nebuá, es una profecía. ¿Sí? ¿Qué es profecía? Profecía es la palabra de Hashem que se dirige al hombre. Pero hay que diferenciar, como ya lo hizo el Rambam en sus 13 fundamentos de la Emuná, y que nosotros creemos en la nebuá, en la profecía, pero que hay dos tipos de nebuá. Hay una profecía general de todos los profetas, y esta es la nebuá de Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es la diferencia entre la nebuá de todos los profetas y de Moshe Rabbeinu? Que la nebuá de Moshe Rabbeinu es nebuá de Torah, la nebuá de la Torah, de la ley. O sea, cuando Moshe Rabbeinu nos entrega la Torah, nos está entregando nuestra obligación de cómo actuar como pueblo de Israel. ¿Okay? Mientras que los demás Nevi'im lo que vienen a hacer es a reforzar, a dirigir al pueblo en el camino de esa Torah. Hasta tal punto que cuando venga un Naví y diga que él quiere agregar una mitzvah o quitar una mitzvah, entonces nosotros automáticamente lo vamos a denominar Naví Sheker, un profeta falso. ¿Por qué? Porque, como dijeron Jajamim, Ein Naví Rashai Lechadesh Davar Me'ata. Un profeta, no importa cuál sea, no puede renovar, no puede darnos algo más de lo que se entregó en la Torah. ¿Qué? Hasta tal punto que en las situaciones que aparentemente un profeta transgrede una ley de la Torah, Jajamim tienen que explicar qué fue lo que pasó ahí, por qué ese profeta se atribuye a hacer algo que tiene prohibido hacer. Por ejemplo, Eliyahu Hanaví en Hara Carmel, ahí por Haifa, cuando se enfrenta a los 400 Nevi'ei Baal, a los profetas falsos de la idolatría, y él hace un altar y hace un corbán y le dice a Hashem, por favor, tú envía el fuego aquí para que se vea públicamente de que aquí está la verdad. Preguntan a Jajamim, desde que se construye el Bet HaMikdash está prohibido hacer korbanot fuera del Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo Eliyahu Hanaví se atreve a hacer algo que hasta que teníamos el Bet HaMikdash existían las bamot, los altares particulares donde, dependiendo del tipo del sacrificio, la persona, así como lo hicieron Abraham, Isaac, Jacob, que ellos hicieron sacrificios en las bamot, en los altares. ¿Qué? Entonces, en la época de los Avot eso era aceptable, era viable, pero en el momento que Avodat HaKodesh, la Avodat del Bet HaMikdash, se centralizó en el Bet HaMikdash, desde ahí en adelante ya está prohibido hacer korbanot en cualquier lugar que no sea el Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo Eliyahu Hanaví contradice una ley de la Torah? Entonces, viene la respuesta: Et la'asot le'Hashem eferu torateja.
O sea, toda regla tiene excepción. ¿Qué significa? De que en ese momento era lo que se necesitaba para hacer Kiddush Hashem, para revelar de que Bemet la verdad está con Eliyahu y no con los profetas de la idolatría, con los Nevi Abal. Pero de ninguna manera Eliyahu Anabí insinuó de que desde ahora se puede hacer korbanot fuera del Bet HaMikdash. No, Haz de Jalila. No, eso fue lo que insinuó Eliyahu Anabí de ninguna manera, sino que ahora en esta situación es lo que se necesita. Pero de ninguna manera yo estoy ahora fijando una halajá que contradice la Torah. Y así encontramos también con Rabbi Yehuda Anasi, que a pesar de que está prohibido escribir la Torah oral, él la pasó a escrito. Entonces, como tú contradices una halajá, ¿sí? Tú eres el compilador o uno de los compiladores más grandes del Talmud, tú compilaste la Mishnah, y tú estás contradiciendo una halajá de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah oral, que prohíbe escribir la Torah oral y tú la pasas a escrito. Entonces otra vez viene la misma respuesta. ¿Sí? Malasot, estamos en una situación de que Am Israel está en la época del segundo templo y hay que pensar en lo que está por venir, en el Galut y demás, y que Am Israel se va a salir de su tierra y va a ir al exilio, y es muy posible que toda esa enseñanza que se fue acumulando desde Har Sinai hasta la época de Rabbi Yehuda Anasi se pierda, y por eso él decidió que es necesario pasar a escrito la Torah Sheba'al Peh, a pesar de que de manera original o oficial es Torah Sheba'al Peh. Entonces, por eso cuando hablamos de la Torah, nosotros hablamos de Moshe Rabenu, y cuando hablamos de Moshe Rabenu hablamos de Nebuat HaTorah. La Nebuá de Moshe es Nebuá de la Torah. Es una Nebuá práctica, es una Nebuá de mitzvot. Y todos los demás Nevi'im, su Nebuá es de Musar, es de enseñanza, de modales, de que Am Israel vaya por el camino de la Torah y que cumpla todo lo que Hashem le había entregado a Israel en Har Sinai. Entonces ese es el primer punto que tenemos que aclarar, y que esa Torah nos viene a enseñar cuál es la Abodá, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. O sea, Akadosh Baruj Hu no nos dijo en forma general, ustedes me tienen que servir, sí, sino que nos dijo exactamente cómo. O sea, y esta es también la gran novedad, ¿sí? De que para poder acercarse a Akadosh Baruj Hu y para poder servirlo, no es suficiente con querer servirlo, sino que hay que saber cómo. ¿Cuál es el camino? El camino es el camino que Él nos indicó. ¿Okay? Y la consecuencia de eso es lo que leímos en la parashá de Bejukotai. Im Bejukotai teleju. Si van a ir detrás de las mitzvot, entonces van a estudiar Torah, etc. Entonces, Benatati Ishmechem Beitam, les voy a dar bonanza, les voy a dar lluvia, les voy a dar paz, etc. Tanto en este mundo como en el mundo venidero, a pesar de que en la Parshá no aparece el tema del Olam Haba, y esa es una gran pregunta que ya hicieron todos nuestros Jajamim en diferentes opiniones. No hay discusión de que hay Olam Haba, hay solamente una discusión o varias discusiones. ¿Qué es el Olam Haba? ¿Sí?
¿Por qué en la Torah no está escrito el Olam Haba? Entonces no es que no está escrito, pero no está escrito de una manera literal. ¿Sí? En ningún lugar en la Torah te dice, si tú vas a cumplir mitzvot, vas a tener Olam Haba. No. Lo único que dice la Torah es que si vamos a cumplir mitzvot, vamos a tener buena economía, y vamos a tener paz, y vamos a tener bonanza. Eso es lo que dice, vamos a tener salud. Y si no, todo lo contrario. Entonces, ese es otro tema. El Rambam en el Ilhot Teshuvah dice, no, el Olam Haba es el mundo de las almas. Entonces, ¿qué es todo lo que escribió la Torah? Que la Torah está hablando de salud, de economía, de paz. Eso es en el mundo venidero, eso es en el mundo aquí, en el Olam Hazé. No, eso no es la recompensa. Eso es el empuje que te da la Torah para que cumplas las mitzvot. ¿Sí? Y de esa forma vas a llegar al Olam Haba. Cuando yo digo que vas a tener paz y vas a tener tranquilidad, vas a tener buena economía, no es de que esa es la recompensa. No. Shar mitzvah, como dijeron Jajamim en el Talmud, de ahí alma leika. La recompensa de las mitzvot no son en este mundo. O por lo menos no son solamente en este mundo. Sino que son la titlabo en el futuro. ¿No? Que es el futuro, los días del Mashiach, el Olam Haba, el mundo venidero, Tejiat Hametim, la resurrección de los muertos, muchos conceptos y que no todos los explican de la misma forma, pero de cualquier forma, la Torah, y Akadosh Baruj Hu, le promete al hombre que cumple Torah y Mitzvot, que eso lo va a recompensar en el Olam Hazé y en el Olam Haba, en este mundo y en el mundo venidero. ¿De qué forma exactamente? ¿Cómo? ¿Cuánto? Eso ya es un tema aparte. Todo. והתורה חולקת מעשה בני אדם לשלושה חלקים. La Torah divide a las acciones de los hombres en tres partes. Entonces, básicamente, esas partes son las partes en las que está dividida la Torah. Y ahora vamos a ver. Tzivui, Ve'azara, Umutar. Hay tres cosas que la persona tiene que hacer o no tiene que hacer en su vida. Tres cosas. Una es el tzivui, es la orden, la obligación de lo que tenemos que hacer. Bien, podríamos llamar a eso mitzvot aseh, lo que hay que hacer. Tienes que ponerte tefilín, tienes que hacer tefilá, tienes que respetar al padre y la madre, tienes que dar tzedakah, etc. Ese es el tzivui. Primeramente está lo que tenemos que hacer. Después tenemos la azara, que es la advertencia de lo que no tenemos que hacer. Todo lo prohibido, o sea, mitzvot lo hace. ¿Okay? Entonces, a quienes dicen que eso ya está señalizado en lo que Hashem le dijo a Adam Rishon cuando lo colocó en el Gan Eden, y dice ahí la Torah, Vayanichio began Eden le ovda u le shomra.
que lo colocó en el Gan Eden para trabajarlo y para cuidarlo. ¿Qué es trabajarlo? Trabajarlo es lo que hay que hacer. Hay que arar, hay que sembrar, hay que regar, hay que cosechar. Eso es leovda. Más de leshomra, lishmor. Lishmor significa cuidar que ese gan, que ese jardín no se eche a perder. ¿Okay? Entonces, eso básicamente son los cercos que hay que poner para que todo ese trabajo se mantenga, sea efectivo y se cuide. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos dio también esos dos tipos de trabajo. El trabajo de lo que hay que hacer y el trabajo de lo que hay que abstenerse y hay que cuidarse de no hacer, porque al fin y al cabo, sí, eso en sí mismo no está bien, pero además de eso, eso puede repercutir en lo que sí hicimos. ¿Qué? Si una persona acaba de agarrar su camisa y la lavó, la planchó, la ordenó, ahora tiene una camisa limpia, impecable para vestirse. Pero ahora se va a poner a jugar con pintura. ¿Entender? Perfecto. Entonces, Picasso, lo tengo todo. Picasso, allá está Picasso. Entonces esa pintura, no hay problema que pintes, pero ten cuidado, ¿sí? De que no te ensucies. Porque para qué hiciste todo el trabajo de limpiar y planchar y ordenar y guardar y todo bien, cuando en un segundo tú arruinas y echas a perder todo el trabajo. ¿Qué? Entonces eso es las azarot, las advertencias, los lotase de la Torah. Pero tenemos una tercera dimensión que no está ni dentro de lo que tenemos que hacer, ni dentro de lo que no debemos hacer. ¿Cuál es esa dimensión? De Rabbanán. No, de Rabbanán es también. Hay que hacer y hay que no hacer. ¿Sí? Hay mitzvot de Rabbanán que hay que hacer. Y hay mitzvot de Rabbanán que está azul. No, no es nada ni que hay que hacer ni no, y tampoco que no hay que hacer. ¿Qué es? Lo que podemos hacer. Lo que está permitido hacer. Mutar. Mutar. Ceder. Yafé. Comer schnitzel en el Majón Meir es mitzvah taseh o lo taseh. ¿Qué opinas? Mutar. ¿Ah? Vasos nuevos. No, es preferible. Entonces, es interesante que aquí tenemos tres niveles. El nivel de lo que yo estoy obligado a hacer. Shem me exige hacer las mitzvot, las 248 mitzvot de Oraita. A eso agregamos las mitzvot de Rabbanán. Akadosh Baruj Hu me prohíbe hacer 365 cosas denominadas mitzvot lo ta'aseh. A eso le aumentamos todas las gezerot de Hazal, todos los decretos, los cercos que pusieron Jajamim a la Torah. Pero el hombre no todo el día está haciendo cosas que son mitzvah o cuidándose de no hacer averot. Quizás la mayoría del día lo que estamos haciendo es cosas que no son ni una ni la otra.
¿Qué? Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo definir exactamente qué es lo permitido? Eso es uno. Y dos, la pregunta es, Bemet, en la vida hay cosas que son permitidas. Sí, yo lo defino así. Hay cosas en la vida que son halabí, de leche, puras, mitzvot. Hay cosas que son de carne, son sangre, son prohibidas. Y hay parve. Parve. ¿Sabes? Las más de parve. Parve no es ni una ni la otra. ¿Sabes? Ya. Entonces dijimos que hay muchas cosas en la vida que no son ni mitzvah ni avera. Yo ahora estoy trabajando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Hay alguna mitzvah de trabajar? Ulaiken. ¿Hay mitzvah de trabajar o no? Sí, seguro. Sí, pero no. ¿No? No servicio a Hashem. Ir al negocio, a la fábrica a trabajar, o cada uno a su lugar de trabajo. ¿Hay mitzvah o no? ¿Es mitzvah? El Torah, pero necesitas comer. No se me vayan por la tangente. ¿Hay mitzvah o no hay mitzvah? Sí, hay mitzvah. ¿No hay mitzvah? Sí, hay mitzvah. Desde el Edén no hay mitzvah de trabajo. ¿Hay una mitzvah de mantener a la familia? Sí. ¿Qué? Ayer ustedes estuvieron en una boda, ¿no? Y yo leí una ketubá. ¿Saben lo que es la ketubá? Que tú vas a dar de comer, que tú vas a pagar, que tú vas a mantener. Eso es la ketubá. Eso es ketubá. Se dice que no, dice que no. Sí. O sea, mientras están saliendo los corazoncitos ahí en la boda, y todo, ¿eh? Vienen los jajamí y dicen, ven, joven, aterriza, por favor, aterriza aquí, ¿sí? ¿Cuánto pones? ¿Cuánto das? ¿Sí? Entonces, tienes que mantener a tu esposa, ¿sí? Le tienes que dar de comer, le tienes que dar vestimenta, le tienes que dar vivienda, y si Hazbe Jalila los caminos se dividen, tienes que pagar ketubá, indemnización, una base, y además de eso hay tosefet, hay un agregado a eso, que son todos los 5 que escribió ayer el 55.555 shekalim. Los intereses, ¿Ah? Sí, 55.000 está lógico, normal. Va para pagar unos meses de alquiler en Jerusalén. Mejor. No es mucho. ¿Sí? O sea, entonces aquí viene la pregunta. ¿Comer es una mitzvah? No. Pero si no como, me voy a enfermar, me voy a... Entonces, cuando yo digo que hay cosas que están dentro de la categoría de lo mutar, de lo permitido, la pregunta es si lo permitido es de meter un equipo aparte, o es un equipo que básicamente es una rama, o de lo que hay que hacer, o de lo que no hay que hacer. Según el Rabbeinu Bajie se entiende que esa parte, todo lo que está permitido, comer, trabajar, pasear, platicar, todo ese tipo de cosas, es mutar, no es ni mitzvah, pero tampoco no es avera. Entonces esa es una visión. Pero hay quienes dicen que no hay mutar.
O sea, esa es una opinión un poco más estricta, en el sentido de que todo lo que haces en la vida o es mitzvah o es aveira. ¿Por qué? Porque si comes, bueno, mutar, no es mitzvah, no es obligación comer, mejor. Avalulay, ese es el punto. Ahora tú vas a comer. La pregunta es, no si comiste, sino cómo comiste. ¿Qué significa cómo comiste? Cuando comiste de acuerdo a la halajá, hiciste netilat yadayim, hiciste la brajá con kavaná. Tu intención de comer fue estar sano para poder servir a Hashem, para poder hacer tefilá, para poder estudiar Torah, para poder hacer mitzvot, para poder hacer gesed. Entonces, ahora esa comida ¿es algo mutar o se volvió mitzvah? Entonces dice esta opinión, eso es mitzvah. Eso es mitzvah. ¿Por qué? Porque tú acoplaste lo que aparentemente es parve, pero lo metiste dentro de lo jalabí, entonces lo volviste jalabí, lo volviste mitzvah. Pero si tú comes solamente para llenar tu estómago y para, ¿sí?, por tus deseos materialistas y tus tagot y tus deseos de la comida en sí misma, sin una finalidad que va detrás de eso que estás haciendo, entonces eso tiene algo de aveirá, eso tiene algo de pecado. No es de que estás comiendo taref, estás comiendo algo prohibido, pero la forma de comer es una forma prohibida. ¿Por qué? Porque la intención con la que estás comiendo es una intención animal, es una intención baja. Entonces, esto tiene algo de aveirá, porque Hashem no quiere que tú comas de esa forma. Entonces, y así podemos verlo en todo. Yo voy a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Solamente para hacer dinero? No, yo tengo que trabajar porque tengo que tener dinero para mantener a la familia, que es una mitzvah, para pagar los estudios de mis hijos, el Talmud Torah, que es mitzvah, para poder comprar las cosas para Shabbat, que es mitzvah, para poder dar tzedakah, que es mitzvah. Entonces, mi trabajo se vuelve una rama de mitzvah. Entonces, ese mutar, ese permiso, es un permiso, ¿sí?, que mucho va a depender con qué intención lo hago y para qué lo hago y cuál es la finalidad de hacerlo. Y por eso hay quienes opinan de que al final todo termina en estas dos categorías. No hay tres categorías, como dice Rabbeinu Baji, que hay tzibui, que hay lo que hay que hacer, que es la mitzvah taseh, hay la azara, hay la advertencia de lo que no, y hay lo mutar. Najón, que por arriba es mutar, o en la superficie es algo permitido, pero en el fondo, dependiendo de cómo lo hiciste y para qué lo hiciste, lo vamos a tener que incorporar en las otras dos, o en la mitzvah o en la avera. ¿Cuál sería la definición de mitzvah? Mitzvah es lo que Hashem ordena. Eso es mitzvah. Pero ¿cuál sería la definición, así como la traducción de mitzvah? Como que hay que hacer... Mitzvah es orden, mandamiento, No, pero mandamiento no sería. obligación. Orden sería. Sí. Como lo correcto a hacer, ¿no? Sí. Algo así. La distribución Rab Ariel, viendo el Putzarí, nos enseñaba como una distinción, otra distinción de mitzvah, y era lo que tú haces que te convierte en un keli para recibir la presencia. Najón. Eso ya es Muy interesante. más profundo. O sea, yo estoy yendo más a lo más payudut, a lo más simple, pero quería que tomen en cuenta ese punto. Muy bueno. ¿Sí? O sea, muchas de las cosas que hacemos en la vida
que no las podemos definir oficialmente como mitzvah o como avera. ¿Sabes? Yo estoy platicando con una persona sobre una cosa, sobre la otra, sobre el trabajo. Entonces, no estoy hablando de Torah, pero tampoco no estoy hablando de Lashon Hara. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿De qué hablas? De cosas que son mutar, está permitido. ¿Sí? Mejor no tengo obligación de hablar de eso, pero tampoco la Torah me prohíbe hablar de eso. No estoy ni mintiendo, ni chismoseando, ni hablando mal de nadie. Estoy hablando de cosas generales, de cultura general. ¿Qué? Estoy paseando. ¿Sabes? Bueno, aquí que pasear en Eretz Israel es un poco de mitzvah, estoy paseando en los Alpes. ¿Sabes? Estoy paseando en algún lugar que no es Eretz Israel. ¿Qué? Entonces, sin entrar en sí, se debe salir de Eretz Israel para pasear o no, pero bueno, ya estamos entrando ahí en otros puntos. Volvemos al tema de la plática. Me encontré con un amigo, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de tu vida? Sí, me casé, hice cajas, vivo acá, vivo allá, trabajo de... Estuve ahí media hora platicando con él. Ya fue mejor. Entonces, después de esa media hora yo digo, bueno, ¿en qué paquete introduzco yo esta media hora de plática? ¿En qué lugar? Entonces, si le pregunto al Rabino Bajie, él dice, esto lo tienes que introducir en el paquete de lo mutar. Mutar. Mitzvah, no existe ninguna mitzvah, aparentemente. Sí, no te sentaste a estudiar Torah con él. No hiciste tefilá con él. No. Prohibido, ¿verdad? Que no hablaste nada prohibido, hablaste de cosas generales, de la vida. ¿Ya fe? Pero viene la otra óptica y dice, te encontraste con tu amigo, entonces empezaste a platicar de qué, de cosas que tienen sentido o que no tienen sentido. O, ¿cuál fue tu intención? No, mi intención fue, yo sé que cuando yo le pregunte a él cómo le va y qué hace, se va a poner contento, va a estar feliz, que me intereso por su vida, de qué fue lo que hizo tanto tiempo que no nos encontramos. Entonces, yo cumplí la mitzvah de Beaftar Arajá Kamoja, cumplí la mitzvah de amar al prójimo, porque ahora, cuando me encontré con él después de muchos años que no me veía con mi amigo, él no quiere que ahora hagamos jabruta y nos pongamos a estudiar Masejet Baba Kama. No es eso lo que le interesa ahora. Él quiere ahora escuchar de mí, que yo me intereso de él. Me intereso por él. ¿Qué le pasó durante todos estos años? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo vive? ¿Cómo le va en la vida? ¿Cómo le va en la parnasá? ¿Cómo le va en la vida familiar? Y eso lo pone contento. Y eso lo pone feliz. Entonces, no solamente por el hecho, bueno, aprovechemos ahora, qué interesante que puedo hablar con él y a ver, chismosiemos para ver qué hizo en los últimos 10 años que estábamos desconectados. No. Mi kavaná es, yo sé que eso lo va a poner contento. Entonces, por eso, de eso voy a hablar con él. Entonces, eso ya no es mutar, eso ya es mitzvah. Es mitzvah de querer poner por medio de esa plática feliz a mi compañero. Entonces, de acuerdo a esta opinión, el mutar no existe. El mutar no existe. El mutar es ambiguo. Porque al final depende, hay dos equipos generales aquí. Los equipos de servir a Hashem y los de no servir a Hashem. Es lo contrario a lo que es el servicio a Hashem. Entonces,
todo eso que está aparentemente en el medio, eso es lo que tenemos que saber, cómo colocarlo o sea, de acuerdo a esto, resulta algo muy importante. Que es posible que yo durante gran parte de mi día no hago mitzvot y pienso que no hago mitzvot, pero en el fondo sí estoy haciendo mitzvot. Pues yo estoy trabajando y yo digo, ay, en vez de estudiar, en vez de hacer gesed o de hacer otra mitzvot, rega, ¿por qué estás trabajando? No, porque tengo que meter a mi familia, tengo que dar tzedakah, tengo que comprar para Shabbat Kodesh y para los Hagim. Entonces, tu mente está en que tu trabajo es un medio para esas mitzvot. Entonces resulta que cuando estás haciendo eso, estás haciendo mitzvah. Aunque quizás en la superficie aparenta que no es directamente mitzvah, pero que es un medio. Todo lo que es un medio, una preparación para mitzvah, es mitzvah. Cuando yo construyo la sukkah, entonces estoy haciendo mitzvah. ¿Verdad que estoy haciendo mitzvah? ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a sentar en la sukkah si no existe? Lo tengo que construir. Y cuando hago todos los preparativos para Shabbat, para tener buena comida y para tener la casa ambientada, para poder regocijarme en Shabbat, entonces ¿eso es mitzvah o no es mitzvah? ¿Verdad que es mitzvah? Y por eso la Gemara cuenta, Masejet Shabbat, la Gemara trae varios ejemplos de varios Jajamim, que cada uno hacía un preparativo Lichvot Shabbat. Uno cortaba la leña y el otro salaba la comida y el otro cortaba la verdura. Y dicen Jajamim, ¿qué me importa que este Jajam salaba el pescado y que el otro cortaba? Yo tengo que saber ahora el itinerario de cada Jajam, qué es lo que hacía antes para Shabbat. Dijo, no, si ahí aprendes que por qué lo hacían. Para ellos dejaban de estudiar Torah para hacer esas cosas. Entonces, ¿por qué las hacían? Las hacían porque es mitzvah. Porque eso es parte de la mitzvah de Onek Shabbat, de recibir al Shabbat, de darle kabod al Shabbat. A pesar de que son aparentemente cosas triviales de cortar leña o de salar el pescado, Najón. Entonces eso que aparentemente es mutar, no es mutar, es mitzvah. Entonces yo puedo transformar todo mi sistema de vida en esas cosas permitidas y darles el toque y darles el fondo de que en realidad sean mitzvah y no sean mutar. Adkan, señores. ¿Y qué? ¿Que no hay mutar?